Ok, muchas gracias. Mi presentación es Fósiles, homínidos y diseño inteligente. Muchas gracias to Kezia por Traducir. traduciendo mi presentación. Okay, I'm not going to try to do it. Okay, for 4 years, I lived in South Africa from 2016 until 2020. And while Durante 4 años viví en Sudáfrica de 2016 al 2020. And while living there, I had many opportunities to learn about hominid fossils. Y durante mi tiempo ahí tuve muchas oportunidades para aprender sobre los fósiles homínidos. In this picture, you see one of the world's most famous fossil hominid museums called Maripang. En esta foto podemos ver el Museo Maripang, que es uno de los museos más famosos de homínidos, fósiles homínidos del mundo. It's from a place called the Cradle of Humankind, where many famous hominid fossils have been found. Es de un sitio que es conocido como la cuna de la humanidad, donde muchos fósiles homínidos fueron encontrados. And this place was only 45 minutos de mi apartamento. Wow, 45 minutes. Yeah. So I had many opportunities while living in South Africa to learn about hominid fossils. Así que tuve muchas oportunidades mientras vivía en Sudáfrica de aprender sobre los fósiles homínidos. This is a famous hominid fossil site called Sterkfontein. Ese se llama Sterkfontein, es uno de los sitios más famosos de fósiles homínidos. I got to go on a tour of this site with a famous paleoanthropologist. Y pude ir a un paseo de ese sitio con un famoso paleoantólogo muy famoso. And what we see here is the workshop of Dr. Robert Broom, who founded the field of paleoanthropology in South Africa. Y aquí es como un workshop del Dr. Robert Broom, que fue el fundador del campo de la paleoantropología. Can't hear you. Oh. Es muy famoso. And here I am actually doing field work in a cave at the Cradle of Humankind. Y aquí estoy yo haciendo trabajos de campo en una cueva en la cuna de la humanidad. In this case, I was helping to take paleomagnetic samples in order to date hominids from this cave. Or sorry, not date hominids, date fossils from this cave. Y yo estaba buscando samples de esta cueva para hacer análisis de registros de fósiles. You can see in this photo, I'm standing next to the wall of the cave, and there are fossils embedded in the wall. These are fossils of giant cats. Y ahí, como ven en la foto, estoy parado al lado de la pared de la cueva y hay fósiles dentro de las paredes. Son fósiles de giant cats, gatos gigantes. Gatos gigantes, sí. I had en escuela secundaria tuve un gato y se llama gato en español. Okay. Okay, so the outline. We're going to first, well, se puede leer, ¿no? Oh, sí. Este es el outline. Un breve bosquejo de lo que vamos a hablar hoy. Okay, let's just move on. So, okay, in 2009, I had the opportunity to speak before the Texas State Board of Education. En el 2009 tuve la oportunidad de hablar, de dar un testimonio ante la Junta de Educación de Texas. They were trying to decide whether to teach students about both the evidence for and against evolution, or just
the evidence for evolution. Estaban tratando de decidir si iban a enseñar a los estudiantes la evidencia en contra y a favor de la evolución o solamente la evidencia a favor. And an evolutionary anthropologist named Ronald Wetherington, he is a professor at Southern Methodist University, testified in favor of teaching only the evidence for evolution. Y el famoso antropólogo profesor Ronald Wetherington dijo, testificó que se debería presentar evidencia solamente en favor o a favor de la evolución. And this is what he testified. And I can read this in Spanish. Is that okay? Yes, perfect. Okay. Eso es lo que dijo el profesor Ronald Wetherington. Okay. La evolución humana tiene seguramente la secuencia más completa de sucesión de fósiles de cualquier mamífero en el mundo. No hay lagunas, no hay falta de fósiles transicionales. Uh-huh. Y decía, los orígenes humanos proveen un ejemplo bueno y claro de lo que Darwin pensó ser un cambio gradual evolutivo. Yes, perfect. ¿Está bien? Okay. Sí, Okay. perfecto. Okay. Está bien si no está perfecto. Okay. So he said that human evolution is a perfect example of nice, gradual evolutionary change. Así que Wetherington dijo que la evolución humana es un ejemplo perfecto, muy bueno y claro de el cambio gradual evolutivo, como dijo Darwin. And I sat there listening to him and I thought, I know because I've read scientific papers which say the exact opposite, that there's another side to this story. Y yo estaba sentado ahí escuchándolo y estaba pensando, yo sé porque conozco y he leído papers científicos que dicen exactamente lo opuesto de lo que él está diciendo. No, I'm not saying that Professor Wetherington was lying. I'm sure he believed what he said was true. No estoy diciendo que el profesor Wetherington estaba mintiendo. Creo que él tenía la seguridad, la certeza de lo que decía. But he was presenting to the public a typical oversimplified version of evolution. Pero lo que él estaba haciendo en este instante era presentar al público una versión muy simplificada de lo que es la evolución. And when you read the scientific papers, you find many people have a different opinion that human evolution does not show a nice gradual evolutionary change. Y cuando leemos los libros, textos científicos, vemos que y los papers, vemos que muchos tienen una opinión completamente diferente de que no existe un cambio gradual evolutivo. Mm. Okay, so this is a diagram that shows a standard evolutionary tree for human origins. Ese es un diagrama que nos muestra un árbol genealógico estándar. It starts with the early hominins between 5 to 8 million years ago. Empieza con los homínidos más tempranos, más o menos a 5 a 8 mil años atrás, millones de años. Then you have the Australopithecines between 2 to 4 million years ago. Después, entre 2 y 4 millones de años atrás, tenemos los australopitecos. They are supposed to be our direct ancestors. Esos son los que se supone que son nuestros ancestrales directos. Then you have some potential transitional forms between the Australopithecines and us. Entonces, después de eso, tenemos una forma transicional que estaría entre los australopitecos y nosotros. And then finally, you have the genus Homo, which appears around 2 million years ago. Y entonces finalmente tendríamos el genus Homo, que apareció más o menos 2 million years ago. Años pasados. Sí, 2 millones de años atrás.
Sí, sí. And our species here, of course, is Homo sapiens. Y claro, nuestra especie son los Homo sapiens. Now, I am a skeptic of this story. Yo soy escéptico con respecto a esa historia, esa línea genealógica. In fact, vamos a ver que los fósiles homínidos generalmente caben dentro de dos categorías: especies semejantes a simios y especies semejantes a seres humanos, con una laguna larga y sin conexión entre ellas. El registro fósil no registra la evolución de humanos y partir de precursores semejantes a simios. ¿Está bien? Está bien, está bien. Okay, Creo que okay. se entiende, ¿verdad, público? ¿Se entiende? Sí. Okay. Necesito practicar más, pero Claro, okay. claro. Es todo de Kezia. Gracias, Kezia. Okay. They are saying they understand it. Sí, muy Okay. bien, sí se entiende. So, adelante. Okay. Gracias. Okay. So first, a question. What is a hominin or a hominid? Primero, entonces, una pregunta, como la ven en pantalla. ¿Qué es un homínido o un homínido? Unfortunately, these words are used in different ways, even among scientists. They're not always used consistently. Y lamentablemente esos términos son usados de maneras diferentes, aún entre los científicos. No siempre son usados en el mismo contexto. So for this talk, a hominid will mean any member of the branch of the tree that eventually led to human beings after our common ancestor with chimpanzees. Entonces, para esta charla, un homínido se refiere a cualquiera que pertenece al grupo de los Homo o humanos, que serían nuestros ancestrales directos en conexión a los chimpancés. Okay, gracias. Okay, so the field of paleoanthropology is fragmented in 3 different ways. Entonces podemos ver que el campo de la paleoantropología está fragmentado de tres formas diferentes. Número 1, los mismos fósiles están fragmentados. Número 2, el registro está fragmentado en espacio y tiempo. Número 3, el campo está fragmentado. Uh-huh. Stephen Jay Gould was a famous paleontologist at Harvard. Stephen Jay Gould fue un famoso paleontólogo de Harvard. Y él dijo, la mayoría de los fósiles homínidos, aunque sirven como base para especulación interminable y narración elaborada, son fragmentados de mandíbulas y pedazos de cráneos. Uh-huh. Okay. Los mismos fósiles son fragmentos. Richard Lewontin was also a famous evolutionary biologist at Harvard. Otro famoso biólogo evolutivo de Harvard, Richard Lewontin. Y él dijo, cuando consideramos el pasado remoto, antes del origen de la especie Homo sapiens, estamos delante de un registro fósil fragmentario y desconectado. A pesar de las afirmaciones entusiastas y optimistas que se han hecho por algunos paleontólogos, ninguna especie homínida fósil puede ser establecida como nuestro ancestro directo. Okay. Ninguna especie homínida fósil puede ser establecida como ancestral directo. So the fossil record is fragmented. Así que el registro fósil también está fragmentado. And then there are also many fragmentations in the field itself.
Y dentro del campo en sí, de la paleoantropología, también hay muchos fragmentos, muchas partes que están fragmentadas. There was a producer for PBS making a documentary about Neanderthals. Un productor del canal americano PBS estaba haciendo un documental sobre el hombre de Neandertal. And he said, y él dijo, cada experto del hombre de Neandertal pensaba que el último con quien yo hablé era un idiota, sino un verdadero Neandertal. Sí. Es muy chiste. Okay. So the field is fragmented. Así que el campo está fragmentado. Okay. And Henry G is a senior editor at the journal Nature, the world's top scientific journal. El journal más grande, más conocido del mundo es el Nature y el editor senior de ese journal, Henry G., dijo. Sí, y él dijo, la evidencia fósil de la historia evolutiva de los humanos es fragmentario y abierta a varias interpretaciones. So my question is, if human evolution is open to multiple interpretations, what about the interpretation that we did not evolve from ape-like creatures? Así que mi pregunta basada en estas citas es si la evolución humana está abierta a tantas interpretaciones, ¿qué pasa entonces con la interpretación o la opción de que no evolucionamos de los chimpancés? You're muted again. Lo siento. So now let's talk about the early hominins. So vamos a hablar ahora entonces de los homínidos antiguos, tempranos. Around the year 2000, they discovered a fossil named Millennium Man or Aurorantugensis. Durante el año 2000, más o menos, encontraron un fósil llamado hombre del milenio o Aurorantugensis. Los New York Times dijo, no dijo. El periódico dijo, o en Dijo, el okay, el periódico periódico dijo, sí, dijeron. es singular. Okay, fósil puede ser el eslabón humano más temprano. But what was found? Just a few scraps of bones. Pero ¿qué realmente fue que se encontró? Solamente unos pedazos de huesos. Now they had a femur bone, a leg bone, which is very good. Encontraron un fémur, un hueso del fémur de la pierna, que eso es muy bueno. But they did not find very much of the fossil. Pero no encontraron mucho de fósil. Yet, the scientists were saying that this species walked on two legs and walked upright, just like you and me. Y aún así, los científicos decían que esa especie se paraba y caminaba con las dos piernas, así como nosotros. But this was just speculation. Pero eso fue pura especulación. And in 2007, a Yale University Press book dijo, en conjunto, existe actualmente muy poca evidencia que soporte cómo se movía Auroran. Okay. What about Ardipithecus ramidus? ¿Y qué pasa entonces con Ardi, más conocido como Ardi? Ardi was discovered in 2009 and was immediately proclaimed a new ancestor of human beings. Ardi fue descubierto en 2009 y instantáneamente fue nombrado como el descubrimiento ancestral humano más antiguo. Discovery Channel. ¿Tiene Discovery Channel en América Latina? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Sí, okay, muy bien, okay. Sí. Okay, Discovery Channel dijo, Ardi, fue descubierto el ancestro humano más antiguo.
Associated Press. Se encontró el esqueleto más antiguo conectado al ser humano. Y el Journal of Science, descubrimiento del año. Wow. Did I say that right? Yes. Okay. All right. Tim White, a paleoanthropologist at UC Berkeley. Tim White, el investigador principal de ARDI, el paleoantropólogo de UC Berkeley. I'm going to let you say this one. He said, ARDI is the Rosetta Stone for understanding bipedalism. Tim White dijo, ARDI es la piedra roseta para entender el bipedismo. So it was supposed to explain how we evolved to walk upright or bipedal. Bipedalism means upright walking. Así que, de acuerdo a los científicos, ARDI se supone que explicaría cómo nosotros evolucionamos hasta llegar a ser bípedos, porque bipedismo significa caminar sobre los pies, las dos extremidades. But again, what was the original condition of the fossil? Pero otra vez nos preguntamos, ¿cuál era la condición original de esos fósiles? El revista Time dijo, algunas porciones del esqueleto de ARDI fueron encontradas trituradas, casi reducidas y migajas. That's a hard one. Migajas y necesitaron reconstrucción digital extensa. Okay. This does not inspire confidence if they are having to reconstruct the bones and they don't actually know what they looked like originally. Eso no nos inspira ninguna confianza porque se están diciendo que tienen que reconstruir los huesos y no tienen evidencia suficiente. In fact, one of the most important bones in a fossil for understanding if it walked upright is the pelvis. Y de hecho, uno de los huesos más importantes para entender si ese fósil, ese ancestral caminaba sobre las dos extremidades es el pelvis. But they said that the pelvis looked like an Irish stew. Pero dijeron que el pelvis se parecía a un guiso irlandés. Other words used to describe this fossil were camino asesino, aplastado, yesoso, deformado, reducido a migajas. Otras descripciones del fósil, de lo que encontraron. Sorry, yo estoy hablando Spanglish. Sí, está perfecto, me encanta. Okay. No español, no English. I grew up in Los Angeles where I learned a lot of Spanglish. Crecí en Los Ángeles donde aprendí mucho Spanglish. Spanglish, which is where a combination of Spanish and English, yeah. Anyway. Español con inglés. Yeah. Okay. So, lo siento. But this does not inspire confidence that they had a good understanding of what this fossil looked like. Eso entonces no nos inspira confianza de que los científicos tenían un buen entendimiento de a qué se parecía ese fósil. So, Ardipithecus ramidus. So this is a good example of what happens with these fossils. Y entonces ese es un buen ejemplo de lo que sucede con estos fósiles. At first, when they find a fossil, the media declares it a new ancestor or a new missing link. Al principio, cuando se encuentran nuevos fósiles, los medios lo divulgan como el eslabón que faltaba, el descubrimiento más grande de los tiempos. But then wait a few months or wait a year, and the scientists will start criticizing those claims that it was an ancestor. Pero si esperamos algunos meses o un año, los mismos científicos empiezan a criticar esas afirmaciones si eran realmente verdaderas. So at first we see hype in the media.
But then later in the scientific journals, they will be more objective and they will say, no, 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 the hype was wrong. Entonces, primero lo que vemos es el título de la diapositiva, publicidad precoz, mucho exagero en los medios, pero después en los journals, en los papers científicos, dicen, no, 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 espérense, se equivocaron. And this happens a lot with these fossils. I mean, we see it almost every single time. At first there is hype, and then you wait, and the scientific journals say something completely different. Y eso vemos mucho, muchas veces suceder con los fósiles. Siempre primero los medios dicen afirmaciones exageradas y después algunos meses dicen que no, que se equivocaron. Exageradas, perfecto. Yeah. And that certainly happened here. Y eso ciertamente fue lo que sucedió aquí en este caso. So the next year in the journal Science, a paleontologist from Spain named Esteban Sarmiento Entonces, el año siguiente, en 2010, un científico de España, Esteban Sarmiento, dijo, él dijo, todas las cualidades bípedas de Ardipithecus ramidus mencionadas también corresponden a los requisitos mecánicos de cuadrúpedo. Y Bernard Wood en Nature dijo, la afirmación que Ardipithecus ramidus fue un terrestre facultativo y bípedo es viciada porque está basada en inferencias altamente especulativas y relativamente en pocos rasgos. Lo siento. Perfecto. Okay. Y Sarmiento considera que la publicidad sobre arte fue exagerada. A final example of this is an early hominin named Sahelanthropus chidensis. Y un último ejemplo sobre eso fue un homínido temprano, también llamado ese nombre extenso que ya lo pronunció el Dr. Luskin. Nature dijo, puede ser el más antiguo ancestro homínido. Bill Nye, el hombre ciencia. ¿Se conoce a Bill Nye? No se traduce igual en español porque en inglés hay una rima. Bill Nye, the science guy. Sí, el hombre ciencia. Sí. Él es un poco loco, pero he's an entertainer. Es como más que entretiene la audiencia, más que un científico. But many people take him seriously as an authority on science. Pero mucha gente lo tiene como alguien serio, una persona seria dentro del campo de la ciencia. Y él dijo, cazadores de fósiles encontraron toda una gama de ancestros humanos, incluyendo Sahelanthropus chidensis, un eslabón ausente que ya no está ausente. Y Smithsonian dijo, una de las especies más antiguas en el árbol genealógico humano. Okay, well, last year. Y recién el año pasado. The Journal of Human Evolution found that the femur of Sahelanthropus is from a quadruped with a chimp-like body plan. El Journal de Evolución Humana dijo que el fémur de Sahelanthropus es de un cuadrúpedo con un plan corporal semejante al de un chimpancé. And a paleoanthropologist from Germany said it's more similar to a chimp than to any other hominin. Y un paleoantropólogo de Alemania dijo que es más semejante a un chimpancé que a cualquier homínido. So sometimes it takes a long time for the hype to go away. Y entonces podemos ver que a veces se requiere un tiempo largo para que la exageración muera un poco o se vaya. Okay, let's talk about now the Australopithecines, which are the next step in that evolutionary tree, supposedly.
Hablemos entonces sobre los australopitecos, que son el paso siguiente en el árbol genealógico, supuestamente. Okay, ¿qué fueron los australopithecus? Literalmente significa simio del sur. Vivió 1.9, or also you said this. They lived 1.9 to 4.5 million years ago. Vivió más o menos 1.9 a 4.5 millones de años atrás. They have a brain and body the size of a chimpanzee. Tiene cerebro y cuerpo aproximadamente del tamaño de un chimpancé. And the most complete famous skeleton known is Lucy. Y la muy completa espécimen de australopiteco más famosa y conocida es la que se llama Lucy, who is a member of the species Australopithecus afarensis. la cual es miembro de los australopitecos afarensis. Okay, so there are many traits of the Australopithecines which are ape-like and or not human-like. Así que hay muchos rasgos de los australopitecos que son muy parecidos a los simios o que no son semejantes a los humanos. Including brazos, thorax, modo de andar, hombros, abdomen, canales dentro del oído, patrones de desarrollo, dedos, dientes, huesos de las manos, tamaño del cerebro y tamaño del cerebro. Nature, the journal Nature found that the hand bones of Lucy show that she knuckle walked as chimps, like a chimp or a gorilla. Y como dice el journal Nature en 2000, dijo que los huesos de las manos muestran que Lucy caminaba con los nudillos como los chimpancés y los gorilas. The journal New Scientist said that many traits are good for climbing in trees. El journal New Scientist dijo que muchos rasgos son convenientes para treparse en árboles. And much like Ardipithecus ramidus, the pelvis of Lucy was also in bad condition. Y así como el de Ardy, el pelvis de Lucy también estaba en una mala condición. And various studies said there may have been error in the reconstruction, which made it look more human-like than it really was. Y muchos estudios dicen que hubo muchos errores en la reconstrucción que la hicieron parecer mucho más a los humanos de lo que realmente era. Muy bien. Okay. Un papel en el periódico de biología y molecular evolución dijo, no hay una serie progresiva de cambios en poblaciones australopithecas antiguas que claramente lleve a una nueva especie Homo inicial, y ninguna especie australopithecus es obviamente transicional. Es muy interesante. Antropóloga Lesiaeo de UK dijo, australopithecus son como simios y el grupo Homo son como humanos. Algo grandioso ocurrió cuando Homo evolucionó y no fue solamente el cerebro. Now, what about some supposed intermediates between the Australopithecines and humans? Y entonces, ¿qué diríamos de un posible intermediario entre los australopithecos y los humanos? Well, this species called Homo habilis has been called a possible intermediate. Bueno, esa especie llamada Homo habilis ha sido considerada como un intermediario improbable. But the Journal of Human Evolution said that that did not make sense because it was more similar to the Australopithecines than it was to us. Pero el Journal de Evolución Humana dijo que eso no es posible porque era más parecida a los... More similar to which one? I'm sorry. More similar to Australopithecines than to us. Más semejante a los australopithecos que a nosotros.
El periódico Nature dijo un intermediario improbable. Y el periódico Science, Australopithecus. Oh, so the journal Science called it Australopithecus habilis. Again, because it's more similar to Australopithecus than it is to us. Sí, el journal Science en 99 lo llamó Australopithecus habilis porque es más semejante a los australopithecus que a nosotros. And so all of these different traits were said to be more Australopith-like than like a human being. Así que todos estos rasgos que hemos visto se dijo entonces que eran más semejantes a los australopithecos que a nosotros los humanos. Tamaño del cuerpo, forma del cuerpo, locomoción, mandíbula y dientes, desarrollo, y tamaño de cerebro. So what we see is that without Homo habilis as an intermediate, we have a major gap between Australopithecines and humans. Así que vemos que sin el Homo habilis vemos un gran eslabón entre los australopithecos y los humanos. Sí, una gran discontinuidad. Ajá. Okay, but wait, maybe not. Pero esperen, quizás no. It's very dramatic. Es algo muy dramático. In 2015, a major fossil was discovered in South Africa named Homo naledi. En el 2015, un fósil muy grande, muy importante fue descubierto en Sudáfrica. And again, the media went crazy trying to promote it as a new ancestor of human beings. Y se llamaba el Homo naledi y los medios se volvieron locos tratando de promoverlo como en la nueva especie de ancestro humano. CNN, Homo naledi, nueva especie de ancestro humano descubierta en Sudáfrica. Daily Mail, científicos descubren cráneo del nuevo ancestro humano, nuevo Homo naledi. Y PBS, tesoro oculto de fósiles de un ancestro humano perdido hace mucho tiempo. Okay. You know, when I learned Spanish in school, I wasn't doing scientific Spanish either. So this is hard for me. But, you know, normal Spanish, hace mucho tiempo, I can say that. But, you know, this other stuff is hard. Cuando estudié español en la escuela no estaba haciendo estudios científicos, así que eso es difícil para mí. Es difícil. So, Kezio, yo siento tu dolor. Gracias. Okay. So, yes, Homo naledi was a very exciting discovery, okay? But it's very different from anything we found. Sí, podemos estar de acuerdo que sí, el Homo naledi fue un descubrimiento muy exciting, entusiasmado, muy Exigente. excitante, emocionante, yeah. Pero no es exactamente lo que imaginábamos. Yeah. It had an Australopith-sized brain. Tenía un cerebro tamaño semejante a Australopiteco. And long curved fingers indicate it was a tree climber. Y los dedos de las manos y pies eran largos y curvados, lo que indica que era un trepador de árboles. But overall, its body structure and morphology was unique. Pero en general, su estructura corporal y morfología eran únicas. Okay. So was Homo naledi our ancestor? Entonces la pregunta, ¿fue Homo naledi nuestro ancestral? La edad muestra que es imposible. Originally, the promoters of Homo naledi said it was 2 to 3 million years old. La edad nos demuestra que es imposible porque inicialmente los promotores de Homo naledi sugirieron que vivió hace 2 a 3 millones de años atrás. But in 2017, they published an age 1/10 of that age.
Pero se publicó en el 2017 una fecha, una edad que es un décimo de la edad que se había propuesto anteriormente. The original age of 2 to 3 million years was not based upon geological evidence. It was only based upon evolutionary considerations. O sea que la edad inicial de 2 a 3 millones de años no fue basada en evidencias genealógicas o en análisis genealógicos, sino que vino estrictamente de consideraciones evolutivas. But when they finally published the geological age in 2017, it was impossible for it to be a human ancestor. It was too young. Pero entonces en 2017, cuando se propuso una fecha diferente, vieron que era imposible porque era demasiado joven. In fact, some friends of mine in my department, where I studied at the University of Johannesburg, did some of this research. Y de hecho, algunos de mis colegas donde estudié en la Universidad de Johannesburg participaron en ese estudio. And it was good research, but they showed it's impossible for Homo naledi to be our ancestor. Y era investigación muy importante y muy buena, pero nos mostraba que es imposible que Homo naledi fuera nuestro ancestral. So here's something interesting. In 2010, many of the same scientists who discovered Homo naledi were promoting a different link. Entonces aquí vemos algo interesante. En 2010, muchos de los mismos científicos que descubrieron y promovieron Homo naledi estaban promoviendo algo diferente. Se llama Australopithecus sediba. And again, it was claimed to be an ancestor of human beings. Y una vez más, afirmaron que era un ancestral de los seres humanos. And again, once they dated it and they got a geological age, it was 800,000 years younger than our genus Homo. It could not be an ancestor. Y entonces cuando se calculó realmente la edad con los datos genealógicos, se vio que era 800,000 años más joven de lo que se esperaba. Entonces, que imposible que fuera nuestro ancestral. Another problem is that if you had Australopithecus sediba evolving into Homo naledi, then certain traits are evolving backwards. Y otro problema es que algunos de esos rasgos esenciales estaban, entre uno y otro, estaban evolucionando hacia atrás. That includes the pelvis, the teeth, and the hands. Incluyendo el pelvis, los dientes y las manos. Okay, so it's impossible that these two species would be part of the same evolutionary tree. Así que basados en esos datos es improbable o imposible que ambos de esos ancestrales fueran partes, sean ancestros humanos en el mismo linaje evolutivo. So instead, we're left with these confessions of ignorance. Los orígenes del género Homo continúan oscuros como siempre, o la transición a Homo continúa casi totalmente confusa. So let's talk about the origin of our genus Homo. Entonces, hablemos un poco ahora sobre el origen de nuestro genus Homo. The technical literature reports an explosion or rapid increase or punctuated change or doubling of brain size at the appearance of Homo at 2 million years ago. La literatura técnica registra una explosión, aumento rápido, cambio puntuado y duplicación aproximada del tamaño del cerebro con el surgimiento del Homo alrededor de 2,000 años atrás. Género, gracias. A study of pelvises found rapid evolution corresponding to the emergence of the genus Homo. Un estudio de las pelvis de los australopithecus y Homo encontró una evolución muy rápida correspondiente al surgimiento del género Homo. And a study in the Journal of Molecular Biology and Evolution dijo, un estudio en el Journal de Biología Molecular dijo, Homo erectus Homo ergaster era significativamente y dramáticamente diferente de australopithecianos en casi todos los elementos de su esqueleto y cada remanente de su
comportamiento, los cambios son repentinos. Ninguna especie australopithecina es obviamente transicional, una transformación radical. En otras palabras, una evolución genética. And they called it a Big Bang theory of human evolution. Y lo llamaron la gran explosión de la evolución humana. 3 paleontologists from Harvard gave us the good news and the bad news about this supposed transition. Y 3 paleoantropólogos de Harvard nos dieron la mala noticia versus la buena noticia acerca de ese descubrimiento. Y ellos dijeron, oh yeah, es en el pasado. Ellos dijeron, la transición de Australopithecus a Homo fue sin duda una de los más fundamentales en términos de magnitud y consecuencias, así como es con muchos eventos evolutivos. Existen ambas noticias, la buena y la mala. Primero, la mala noticia es que muchos detalles de esa transición están obscuros por causa de la escasez de registros fósiles y arqueológicos. Ok. Y la buena noticia, aunque nos faltan muchos detalles sobre exactamente cómo, cuándo y dónde ocurrió la transición de Australopithecus a Homo, tenemos información suficiente del antes y después de la transición para poder hacer algunas inferencias sobre la naturaleza por lo general de cambios claves que sí ocurrieron. Okay, so in other words, the fossil record gives us ape-like Australopithecines before and human-like Homo after the supposed transition. Así que como dice en la pantalla, en otras palabras, el registro fósil proporciona australopithecos semejantes a simios antes y el género Homo semejantes a humanos después de esa supuesta transición. But not actual fossils documenting the transition. Pero no proporciona verdaderos fósiles registrando la transición entre ellos. Because we don't have fossils, they make an inference of the transition based strictly upon the assumption of evolution. Y en la ausencia de intermediarios, entonces solo nos quedan deducciones de una transición estrictamente basada en la suposición de la evolución. Y Ernst Mayr, en biológico evolutivo de Harvard, dijo, los fósiles más tempranos de Homo están separados de los Australopithecus por una larga laguna que no se puede separar. ¿Cómo podemos explicar este salto aparente? Sin tener ningún fósil que sirva como eslabones perdidos, tenemos que apoyarnos en el método de la ciencia histórica, consagrado por el tiempo y en la construcción de una narrativa histórica. Okay. And this problem exists for many other fossils that are hominids. Y ese problema existe aún para muchos otros fósiles que son homínidos. I'm going to let you read this. Is that okay? That's perfect. Okay. Como dice entonces una importante revisión de la evolución de homínino en 2015, la secuencia evolutiva para la mayoría de linajes homínino es desconocida. Muchos taxones homíninos, particularmente homíninos tempranos, no tienen un ancestro obvio y en la mayoría de los casos secuencias ancestro-descendiente, o sea, series de tiempo fósil, no pueden ser construidas fiablemente. Gracias. Okay. I'm going to skip this part because I think we don't have time. Is that okay? That's fine. Okay. Lo siento, no tenemos tiempo. Vamos a pasar unas diapositivas. Okay. So let's talk about the genus Homo, how they're all very similar to each other. Hablemos un poco entonces sobre el género Homo, como en sus semejanzas, como están parecidos uno al otro.
So in contrast to the Australopithecines, the major members of the genus Homo, that would be Homo neanderthals, Homo erectus, and us, are all very similar to modern humans. Entonces, en contraste a los australopitecinos, los miembros más importantes del género Homo, o sea, Homo erectus y el hombre de Neandertal, son muy semejantes a los humanos modernos. They're so similar to us that some have classified Homo erectus and Neanderthals as members of our own species, Homo sapiens. Son tan semejantes a nosotros que algunos han clasificado Homo erectus y Homo neandertal como miembros de nuestra propia especie, el Homo sapiens. If you compare the skulls of these three species, yes, there are some differences, but overall they are very, very similar. Y si comparamos, entonces podemos ver que el cráneo es muy parecido entre cada una de las especies. So this table shows the brain sizes of living apes, Australopithecus, and Homo habilis compared to the major members of the genus Homo. Así que este diagrama nos muestra la diferencia entre esas categorías, entre cada una de las especies. You can see that the Australopithecines and Homo habilis have a brain size similar to modern apes. Podemos ver que los australopitecos y el Homo habilis tiene un tamaño de cráneo semejante a los de los chimpancés. Within the genus Homo, even Neanderthals have an average brain size that is greater than living humans. Dentro del género Homo, hasta los neandertales tienen un tamaño de cerebro que es greater, más grande que el de los humanos. And even Homo erectus has an average brain size and a brain size that is within the range of modern human genetic variation. Y hasta el Homo erectus tiene el tamaño del cráneo que está dentro de los rangos del tamaño del cerebro de los humanos modernos. But let's say you could take skulls and line them up from small to big, showing something that looks like an evolutionary sequence. Diríamos que se pueda poner los cráneos así en fila, en línea, y ponerlos del más pequeño al más grande en una secuencia ordenada. The reality is brain size is not very important for determining intelligence. La realidad es que el tamaño del cerebro, del cráneo, no es algo muy importante para determinar inteligencia. Y Christoph Koch dijo, volumen total del cráneo débilmente se correlaciona a inteligencia. El tamaño del cerebro explica entre 9 y 60, no, 16. 16, yo no siento. 9 y 16% de la variabilidad en inteligencia general. Brain size is not very important for intelligence. En otras palabras, el tamaño del cerebro no es algo tan importante para la inteligencia. What's more important is internal brain organization. Para determinar la inteligencia, lo que es más importante es la organización interna del cerebro. For example, take these two famous novelists from the 19th century. Por ejemplo, si tomamos los ejemplos de esos dos autores del siglo XIX, Ivan Turgenev had a brain size that was twice the size of the brain of Anatole France. por ejemplo, Ivan Turgenev tenía un cerebro que era 2 veces más grande que el cerebro del francés Anatole France. So again, internal organization of the brain is what determines intelligence, not simply brain size. Así que entonces la organización interna del cerebro es mucho más importante que el tamaño del cerebro en sí. Another example, Homo erectus is supposed to have a small brain, but we are finding Homo erectus fossils on islands.
Y otro ejemplo, el Homo erectus se decía que tenía un cerebro pequeño, pero hemos encontrado fósiles de ellos en las playas. In order to get on those islands, they had to get there by boat. O en islas, y para llegar a esas islas tendrían que haber ido en barco. And traveling by boat requires very high intelligence. You have to build the boat and you need language in order to steer your boat and row it in the ocean. Y para viajar en barco, entonces se supone que uno necesita la inteligencia, una inteligencia elevada para construir los barcos y para navegarlos hasta las islas. Same with Neanderthals. Neanderthals are thought to be very unintelligent. Lo mismo sucede con el hombre de Neandertal, que dicen que no era tan inteligente. But it's not true. Pero eso no es verdad. These two paleoanthropologists say that they were very similar to other humans who lived at the same time in terms of their intellectual abilities. Esos dos paleoantropólogos dicen que ellos eran muy semejantes a otros seres humanos que vivieron durante la misma época. Some even think they had language, art, and culture. Y que eran, la intelectualidad era muy elevada y algunos creen que tenían lenguaje, cultura. So, contrary to popular perceptions, Neanderthals do not show that humans are descended from primitive and or ape-like species. Entonces, al contrario de percepciones populares, los neandertales no demuestran que los humanos descienden de especies primitivas y o semejantes a simios. Okay, casi terminado. So, Casi terminado. fossils show evidence of what they call morphological mosaics, showing that humans and Neanderthals interbred. Entonces, los fósiles indican evidencia de mosaicos morfológicos, sugiriendo que los humanos modernos y los neandertales se cruzaron entre ellos. And genetic studies show that humans have Neanderthal DNA. Y estudios genéticos ahora indican que los humanos tienen ADN neandertal. So what's really the difference between us and them? Entonces, ¿cuál es realmente la diferencia entre nosotros y ellos? I think that they were just a race of humans who lived in Europe many thousands of years ago. Yo creo que ellos eran simplemente una raza de humanos que vivieron en Europa a muchos miles de años atrás. Ellas eran parte de la especie humana. Okay. So a few years ago, some paleoanthropologists tried to do a reconstruction of Neanderthals. Algunos años atrás, algunos paleoantropólogos trataron de hacer una reconstrucción de neandertales. And people immediately said, hey, he looks like Chuck Norris. Y la gente inmediatamente dijo, wow, se parece a Chuck Norris. ¿Conoces a Chuck Norris? ¿Conocen a Chuck Norris? ¿Sí? ¿Conocen a Chuck Norris? Okay, Sí. okay. So this, of course, leads to Chuck Norris jokes. Esto llevó a muchos chistes sobre Chuck Norris. Si Chuck Norris fuera un hombre de Neandertal, aún sería más inteligente, más fuerte y más avanzado que tú. No existe la teoría de la evolución, solamente una lista de animales que Chuck Norris permite vivir. O Chuck Norris una vez pateó un caballo en el mentón. Así fue como evolucionaron los jirafas. So, okay. Jirafas. Okay. Jirafas, sí. One paleontologist, Sigrid Hartwig Scher, said, Otro paleoantropólogo, Sigrid Hartwig Scher, dijo, do you want to just read this? Sure. Las diferencias entre estos miembros del género Homo, semejantes a humanos, se pueden explicar como los efectos microevolutivos de variación de tamaño, estrés climático, desviación genética y expresión diferenciada de genes comunes. So these are microevolutionary changes. Son cambios microevolutivos.
Okay, so some puntos para recordar. Fósiles homínidos generalmente caben dentro de dos categorías, especies semejantes a simios y especies semejantes a humanos, con una laguna larga y sin conexión entre ellos. This discontinuity shows a morphological revolution. La descontinuidad morfológica. Go ahead. Sorry. No, go ahead. Okay. The second bullet, or did you read the third one? I'll do the third one. El genus Homo aparece abruptamente en el registro fósil, no demuestra que evolucionamos de precursores semejantes a simios y desafía explicaciones darwinistas para el origen humano. Un modelo Big Bang requiere el origen rápido de nueva información genética, la cual es más bien explicada a través del diseño. ¿Está bien? And I would let you say this, but I'm just trying to save time, Kezia, so I know we're running out of time here. Okay. I'd like to think that Chuck Norris would approve. Entonces vamos a creer que Chuck Norris aprobaría. In fact, Chuck Norris said, and maybe you want to read this? Y de hecho, Chuck Norris fue el que dijo, yo creo en microevolución, mutaciones genéticas que proporcionan pequeñas variaciones en especies diferentes en el reino animal, pero no creo que estas micromutaciones lleven a la macroevolución o grandes saltos genéticos que transforman un animal en otro, como simios en humanos. And so I say, well said, Chuck, not bad for a Neanderthal. Entonces yo digo, bien dicho, Chuck, no está tan mal para un hombre de Neandertal. Okay, muchas gracias. I'm sorry we're a little bit running out of time here. Muchas gracias, perdón que pasamos un poquito de tiempo. No, pues estamos muy agradecidos por esa excelente exposición y además fue muy divertida, nos hizo reír todo el tiempo y aprendimos en cuanto nos reíamos, entonces muchas gracias. Bravo, 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 muchas gracias. Bien. Gracias. Lo siento, necesito practicar mi español. Nadie habla español aquí donde yo vivo en Seattle. Tienes que participar de más congresos en español para que lo practiques bastante. Sí. Bueno, hay demasiadas preguntas, vamos a hacer las que alcancemos porque ya casi tenemos el siguiente conferencista, entonces le iba a pedir el favor al doctor Casey de por favor responder de forma muy puntual para poder alcanzar a hacer la mayor cantidad de preguntas posible. ¿Puede ser? We have many questions, but we are indeed out of time. So if we could try to answer them as quickly as possible, we're going to try to summarize some of the questions. Está bien. La primera, ¿cuál es su opinión profesional sobre el paleoarte como disciplina? Would you like me to translate? Or, paleoarte. Yes, yo comprendo. I think that some examples of paleoarte are real and some it's hard to say. But I do think that there are examples of ancient paleoarte that are real, and they show that, you know, our early humans they were not different from us. They were like us. Okay, they were intelligent and artistic just like we are. They were not primitive. Creo que hay ejemplos de paleoarte que sí son reales, algunos que es difícil de decir, pero eso muestra que eran sofisticados, que eran semejantes a nosotros, que tenían arte, eran intelectuales como nosotros. Excelente. Siguiente. Gracias al doctor Luskin por la excelente presentación y tocar los temas espinosos de la actualidad de manera sencilla. Leí sus reseñas del libro Sapiens de Harari y ayudan mucho a no dejarse confundir. Quisiera preguntarle qué opina de estas declaraciones de Harari. ¿Es posible que seamos una de las últimas generaciones de Homo sapiens? Con el avance de la tecnología y el desarrollo de la inteligencia artificial, hay dos opciones posibles para nuestro futuro, morir o evolucionar.
En un siglo o dos, o nos destruiremos, o, lo más probable, utilizaremos la tecnología para hacernos una actualización a algo distinto. Pregunta Ernesto. You're gonna have to translate that for me. I read the book Harari by or Sapiens by Harari, but can you translate that, Kezia? Sure. Let me find the question over here because I can never see it on the big screen. No la puedo ver ya en la pantalla grande. ¿Estaría aquí en el Q&A todavía? Yes. Oh, Cassie, he's just asking if you believe that we are going to evolve to a new species, a high-tech species. We have two options, or either to die or to evolve to this high-tech species. He's asking your opinion about this provision, this prediction of evolution. Well, look, Noah Harari, and I just pasted a link to my review of his book, okay? Yuval Noah Harari is an atheist with an atheistic worldview. Acabo de poner en el chat un link a mi revisión del libro que fue mencionado por Ernesto en la pregunta, y ese autor es un ateo con una cosmovisión ateísta. It's in inglés, lo siento. So his worldview defines the problem of humanity and also defines his solution for humanity. And it's all in the context of his atheistic evolutionary worldview. Y en su libro, él está defendiendo, I'm so sorry, I did not catch that. Oh. Define la... It's all in the context of his atheistic worldview. Está todo en el contexto de su cosmovisión ateísta, pero está defendiendo dos cosas diferentes dentro de la misma cosmovisión. So because he thinks that there is no God and we evolved, he thinks all of our solutions come from evolution. Entonces, como él cree que no existe Dios y todos nosotros evolucionamos, cree que todas las respuestas para todo están en la evolución. Well, I think there is a God. And I think that his arguments for evolution in this book are abysmally bad. Oh, bueno, yo creo que sí existe un Dios y creo que los argumentos que él da para la evolución son malísimos. So I don't think that his solutions are I don't need to buy his solutions. I think that the solutions to humanity's problems will come from us returning to the God who made us rather than an evolutionary solution. Entonces yo no tengo necesidad de comprar sus soluciones, las que él presenta. Yo creo que la solución para la humanidad está en que los humanos se vuelvan así al Dios que nos creó en vez de volvernos a soluciones evolucionistas. And look, I can back up everything I'm saying if you read my review. His arguments for evolution are absolutely terrible. Y yo puedo apoyar todo lo que estoy diciendo en la revisión que puse aquí en el chat, porque los argumentos de él son realmente malísimos. If you play poker with me, you'll learn very quickly I never bluff. Y si juegas póker conmigo, vas a ver que nunca hago bluff. No sé cómo en español. Está bien, está bien. Siguiente. Bueno, vamos a hacer la siguiente pregunta, pero entonces yo voy a pedir a Kesia que la traduzca directamente para economizar un poco de tiempo, por favor. ¿Es la misma? Es una nueva. Dice, says, thank you very much, Dr. Casey, for your brilliant presentation. In light of the great evidence and different evidence in many levels between humans and the rest of human beings or living beings, should we include the new kingdom of nature in nature? That's the question. Instead of classifying the humans inside of Animalia as the kingdom, shouldn't there be a new kingdom called Homo exclusively for humans? That's the second question. And it has been spoken about this possibility. Has this possibility been talked about in the academic field? I don't think that they want to make a new kingdom for just human beings.
No creo que quieran construir un nuevo reino solamente para los seres humanos. And look, we are built based upon a mammalian body plan. Y nosotros fuimos hechos basados en un plan corporal mamífero. Like it or not, we're mammals. Nos guste o no, somos mamíferos. This is how we were made to be. Así es como fuimos hechos, fuimos construidos. So I don't think that we deserve to be in a new kingdom or class or phylum. We belong within kingdom Animalia, phylum Chordata, and class Mammalia. Yo no creo entonces que deberíamos pertenecer a un nuevo reino. Creo que sí debemos permanecer en el reino Animalia, como estamos. Yeah. That being said, there's no question we are different from the animals. Y en decir eso, tampoco hay que rechazar la cuestión de que somos diferentes de los animales. I skipped the section in my talk on human exceptionalism, so we would have time for questions. Y yo salté esa parte específicamente de mi presentación para que tuviéramos tiempo para las preguntas. But the reality is there are many features that separate us from the animals. Y la realidad es que hay muchos rasgos que sí nos separan de los animales. Can I read a few? ¿Puedo leer algunos? Lenguaje complejo, herramientas complejas, fuego, ropas, razonamiento abstracto, matemáticas, música, poesía, religión, razonamiento moral, y muchas otras cosas. Somos diferentes de animales y no hay una gradual secuencia entre de ellos y nosotros. Hay una gran laguna, is that right? Laguna. Laguna, Sí. okay. Hay una gran laguna. MIT profesor Noam Chomsky dijo, el lenguaje humano parece ser un fenómeno único, sin análogo significativo en el mundo animal. No existe razón para suponer que las lagunas se pueden superar. No, pues okay. Así es. Los rasgos que nos separan de los humanos. De los animales. A pesar de que el tiempo se acabó, pero pues son tantas que vamos a hacer una última, si es posible ser bien breve, y es del doctor Mark Severlin. Y los cráneos de Damanis en Georgia, el cráneo número 5, por ejemplo, que tenía características de 3 homínidos diferentes. Can you translate? What would you say about Dr. Eberlin's question? What about the craniums? Where is the question? If you could comment on those Yes. brains that they found in Damanis in Georgia. Have you heard about that? Yeah. Especially number 5, which has characteristics of 3 different hominids. Okay, so maybe I'm a little bit out of date on this. I think I don't know enough to say anything right now. Yeah. Okay, I haven't looked at this. Yeah, reading my book, I talk about this. It's another example of this. It's really nice, Casey. It's a brain, a complete brain of humans that has been classified, different parts of it, classified as different hominids in just one brain. It's Brain of school. school, yeah, not brain. Oh. See, Marcos, the problem is your book came out when I was writing my PhD thesis. I didn't read anything while I was writing my PhD thesis. So Okay. please forgive me. I will read No your problem. book. And actually I have read parts of your book, but I did not read that part. So it's the problems of writing a PhD thesis. Doctor Eberlin le recomendó que leyera su libro, pero el doctor Casey no pudo leer casi nada mientras estaba escribiendo su tesis de doctorado, pero dice que sí lo va a leer.